Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo han estado? Bien. Agradeciéndole al hermano por la lectura del texto que hoy nos lleva a la enseñanza. Y a propósito del seminario pastoral y los grados que recibieron algunos hermanos, dentro de ellos nuestros hermanos aquí presentes, Julián y su esposa, quería referirles una anécdota casualmente de un seminarista recién salido del instituto, que inmediatamente salió a recibir una iglesia en donde un pastor ya bastante mayor, anciano, que se iba a jubilar, a retirar del ministerio, le entregaba a este nuevo ministro, a este nuevo siervo de Dios ordenado para tal función. Y en una de las entrevistas en la que trataban de colocar en blanco y negro la condición del ministerio, la situación del ministerio, el joven pastor le hace una pregunta al pastor ya mayor. Le dice: pastor, ¿cuál ha sido la cosa más difícil del ministerio en estos 35 años al frente de la iglesia, de esta iglesia? Había pastoreado durante 35 años en la misma iglesia. Y a lo mejor este hermano esperaba que le dijera, o que la respuesta fuera: no, pues hacer que los hermanos vengan los domingos, o que ofrenden, o que lean la Biblia, ¿cierto? O que oren. Pero la respuesta le sorprendió, porque este hombre le dice, o le responde diciéndole: lo más difícil durante todos estos años, no solo de ministerio, sino de vida cristiana, es conformar mi conducta al carácter de Cristo. Y luego añadió: hablar de Cristo es fácil, servir a Cristo es fácil, lo difícil es vivir como Cristo. Y creo que cada uno de nosotros estaría de acuerdo con esto, o está de acuerdo con esto. Y cada vez que nosotros no vivimos en conformidad a esa conducta, para un verdadero creyente es una derrota. Cada que mentimos, cada que nos salimos de las casillas, cada que decimos alguna palabra inapropiada, en nuestro corazón arde el sentimiento de defraudar al Señor. Pero también, además, es una de las cosas más importantes de la vida cristiana. Tan importante que se repite con regularidad en el formato de enseñanza del apóstol Pablo a través de las epístolas, el método de hablar primero de teología, de doctrina. Lo vemos en la carta a los Romanos, cómo él habla del pecado, de la condición inmoral del hombre sin Cristo, sin conocimiento de Dios, del que nosotros llamamos ateo o del pagano, pero también de la condición de pecado del religioso, de la necesidad de ser justificado por la fe o a través de la fe en Cristo Jesús, de la elección, de la redención futura. Y luego empieza a hablar acerca de la conducta, habiendo primero enseñado quiénes somos. Lo mismo pasa con Colosenses y Efesios. Este libro que estamos estudiando no es la excepción. Los 3 primeros capítulos, el apóstol ha venido enseñando acerca de las bendiciones en Cristo Jesús, de nuestra posición en Cristo Jesús, de la importancia de la iglesia dentro del plan redentor del Señor,
para este mundo. Y a partir del capítulo 4, su discurso también cambia radicalmente. Ya deja de hablar de teología profunda para hablar de una doctrina o una teología práctica. Y vemos ahí en el capítulo 1 del 4, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego, y lo primero que dice es que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con la intención o con el llamado con el que fuisteis vosotros llamados. Y luego empieza a hablar, enfatizando acerca de la unidad, pero dice que esa unidad se da como resultado de la función que Dios ha puesto en los líderes, en los pastores, en los maestros, para que, dice allí en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Y nuevamente enfatiza en la unidad, nos habla de la necesidad de la unidad. Y luego en el 17, vuelve y dice, en el 1 dice que debemos andar como es digno de nuestro llamamiento, de nuestra vocación. Y en el 17 entonces la fórmula es contraria, dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y nuevamente su discurso, su enseñanza hace referencia a la condición de ellos en comparación, en contraposición a la nuestra. Enfatizando, querido hermano, en esta mañana la exhortación es precisamente a ello, a que nuestra vida, nuestro propósito de vida permanentemente esté enfocado ¿en qué? En conformar nuestra conducta al carácter de Cristo. No es fácil como decía este obrero, este anciano hombre, pero es nuestro propósito. Y Pablo en esta porción de la palabra de Dios empieza precisamente, y quiero enfatizar en el 26, del 26 en adelante, 5 aspectos en los cuales 4 aspectos en los cuales debe fundamentarse la conducta del creyente. Y lo primero que dice es que el creyente debe tener bajo control sus emociones. Debe tener bajo control sus emociones. Y dice en primera instancia: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Y este texto debe entenderse, primero, que no es un estímulo para la ira. Pero por otro lado, es el reconocimiento de una condición humana. La ira hace parte de la condición humana. Nos airamos. Es más, Dios también se aira. La diferencia está en que las motivaciones por las que Dios se aira y las nuestras son distintas. La ira de Dios es santa. Y el Señor nos dice su palabra, se aira precisamente contra la impiedad. Dice Romanos 1:18 que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? ¿O contra qué? Contra la injusticia y la impiedad del hombre que con injusticia quiere, ¿qué? Quiere ocultar la verdad de Dios. Entonces, querido hermano, en cambio nuestra ira muchas veces está motivada por razones egoístas. No me reconocieron lo que soy, lo que hice, y por ende exploto en ira. Pero además, la fórmula "pero no pequéis" lo que nos hace es una advertencia en relación a que
aun cuando la ira hace parte de la condición humana, debemos estar alertas. ¿Para qué? Para no pecar, porque estamos muy cerca de hacerlo. Es una línea delgada entre la expresión emocional normal del ser humano y el tener acciones pecaminosas como las malas palabras, como el rencor, como acciones incluso que llevan a actuar agresivamente contra las demás personas. Y luego nos dice que ese enojo no resuelto es lo que genera el pecado. Antes de que se enquisten en nuestro corazón, es lo que, como dice, de allí nace. ¿De dónde nacen las guerras? Dice Santiago, ¿no? ¿De dónde nacen las guerras? Si alguien, ahora que estamos en guerra ya en el Medio Oriente, y todos cuando Israel estornuda, todos vamos a la Biblia a ver dónde es que dice el texto que dice que lo que va a pasar, y ¿cierto? Como si tratáramos de encajar la Biblia a cualquier acontecimiento. Pero si alguien le pregunta dónde está en la Biblia la guerra de Israel contra Palestina, usted puede ubicarlo allí en el libro de Santiago. No recuerdo ahorita el texto, el versículo, pero dice, ¿dónde nacen las guerras? ¿En dónde? En nuestros corazones. Ahí es donde están las guerras. No solo la de Israel y Palestina, sino la de Ucrania con Israel, con Rusia, y todas las guerras que hoy se libran y se han librado en la humanidad. Esa es la razón por la cual el ser humano entra en conflicto. Y las pequeñas guerras que libramos en la casa también, ¿producto de qué? Del enojo. Pero dice además, por la exhortación que nos hace Dios a través de su palabra, es que el que hurtaba, dice, no hurte más. Pero lo enfatiza o lo matiza de una manera muy especial. En algunas versiones dice, el ladrón ya no robe. Creo que lo dice la NTI, la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esa porque habla con claridad. Aquí pareciera estar en pasado, ¿no? El que hurtaba. Pero también incluso dentro de la iglesia hay hermanos, o pudieran haber hermanos, que están luchando todavía con conductas incluso como estas. Pero la razón que nos dice la palabra de Dios por la cual no debemos hurtar, primero porque está en el decálogo, ¿no? En los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice la palabra? No hurtarás, no robarás, no robar, no sustraer. ¿Qué es robar? Sustraer aquello que no es nuestro. Sustraer aquello que no nos pertenece, y en eso incluso implica el tiempo que perdemos en nuestro trabajo cuando no estamos haciendo las cosas de acuerdo conforme a lo que en nuestro contrato laboral o en nuestro convenio con el patrón dijimos que teníamos que hacer. Entonces, cuando perdemos tiempo, cuando no somos productivos, de alguna manera también estamos, ¿qué? Robando. Y aquí dice, y aquí viene el matiz, dice, el que hurtaba no hurte más, sino ¿qué? Que la fuente de su sustento ya no sea ¿qué? El robar, sino el trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y es interesante, ¿no? Porque regularmente la gente dice, pero yo no sé hacer nada, pero es que no consigo empleo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios nos dio un recurso valiosísimo que son nuestras manos. Nuestras manos. Y dice que eso es suficiente, ¿para qué? Para ser productivos.
Hoy hay muchas ideologías políticas que enfatizan en que es digno que el hombre trabaje menos y que gane más. Pero es un concepto antibíblico. La Biblia nos enseña es que debemos esforzarnos, que el ocioso deben ser reprendidos, dice la Biblia. Y el estímulo para la iglesia, para cada uno de nosotros, es que glorifiquemos a Dios en todo cuanto hagamos, que nuestro trabajo en medio de un mundo impío es precisamente mostrar diligencia, esfuerzo y productividad a donde vayamos. Y no que seamos los conflictivos, aquellos que están llegando a exigir cosas, a poner conflictos entre el trabajador y el empresario. No, nosotros tenemos que dar primeramente ¿qué? El ejemplo. Pero va más allá, dice, no solo no robe, sino que trabaje, y no solo que trabaje, sino que eso que obtiene para producto de su trabajo, no solo sirva para sustentarse a sí mismo, sino que además ¿qué? Tenga para qué, para compartir. O sea, en otras palabras, deje de quitar y ahora dedíquese a dar. Interesante, ¿no? Como creyentes nosotros estamos llamados a eso, a cambiar la cultura actual que dice deme por el de dar. Pero también nos enseña la Escritura que el creyente cuida sus palabras, Ninguna palabra corrompida, y ahí esa palabra significa podrida, maloliente, palabras que están en esencia putrefactas. Que ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces nos recomienda focalizarnos no solamente en restringir palabras que no sirven, que están mal, que están dañadas, sino que además nos dice que sean las que edifiquen, y luego dice a fin de dar gracia a los oyentes. O dicho de otra manera, con el propósito de favorecer a los que oyen. Obviamente el énfasis aquí es espiritual, a fin de que sus palabras favorezcan espiritualmente ¿a quién? Al oyente. El consuelo, la orientación, la exhortación, la motivación hacen parte de esas palabras que dan gracia o que favorecen a los oyentes. Por lo tanto, entonces, el creyente cuida esas palabras, pero interesante, luego dice en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el creyente no solo cuida sus palabras para cuidar lo que sale de su corazón, y no solo cuida sus palabras para hablar con gracia y edificar a los oyentes, sino también cuida sus palabras porque cuida de su comunión con el Espíritu Santo. Mire que está asociado esto del 30 con el 29. Ahora bien, debo aclarar que cuando dice el apóstol Pablo o dice la Escritura que nosotros con nuestras palabras contristamos al Espíritu Santo, no significa que nosotros afectamos la naturaleza del Espíritu Santo como alguien que se deprime o que es afectado o que pierde parte de su divinidad. Más bien lo que está hablando es que afecta nuestra comunión con Él. Y a la final quienes somos contristados somos nosotros mismos. Porque qué situación o qué condición más triste que precisamente la de un creyente que ha roto su comunión con el Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios no se rompe, de acuerdo a lo que nos dice su palabra en Romanos 8, del 38 al 39. Nada nos puede separar ¿de qué?
del amor de Dios. Pero la comunión es rota con el Espíritu Santo, con Dios, por el pecado. Pero también nos dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, ¿es qué? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y restablecer nuestra comunión con Él. Pero parte de eso es cuidar nuestras palabras, que esas palabras sean no solo aquellas que no afecten al oyente, sino además las que edifiquen al oyente. Y luego nos dice además, en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el creyente refleja el carácter de Cristo. Y fíjese que ahí en el 31 hay como una relación de acciones o de emociones que aparentemente muestran una progresión. Porque primero dice, quítese toda ¿qué? Amargura. Y está hablando de una actitud interna. Hay una amargura. Hay algo en el corazón. Esa palabra también puede ser traducida como veneno. Veneno en el original. Entonces, en el corazón de alguien hay ¿qué? Veneno. Han envenenado su alma con rabia, con recuerdos que no ha podido perdonar o sacar de su corazón. Y luego dice que además de sacar la amargura, saque también ¿qué? El enojo. Y ahí esa palabra significa pasión, ardor. Es decir, ya hay una reacción desde la amargura y por ende entonces permanentemente cualquier acción que hagan las demás personas y con las cuales tengo ese sentimiento de amargura, me va a llevar ¿a qué? Al enojo. Pero luego dice ira, y pareciera ser una palabra sinónima. Sin embargo, siendo sinónima, la palabra ira también tiene otras connotaciones. Es una pasión, pero ya violenta. Es una excitación de la mente. Es una alteración del alma. Mientras el enojo es una pasión, es un ardor interno, ya el enojo se expresa con violencia. Es una excitación de la parte interna hacia afuera. Y luego dice que esa gritería se convierte en ¿qué? Perdón, esa ira se convierte en gritería. Bueno, ahí no necesitamos buscar ninguna raíz gramatical ni nada para saber qué significa la gritería, ¿no? Ya cuando o no salimos de casillas, entonces ya no es simplemente una ira, un enojo, sino que además empiezan las palabras a salir de una manera más audible, con más volumen, y se pierde el diálogo entre dos o tres o más personas. Pero además de la gritería, entonces, si no cortamos allí, entonces esa gritería involucra ¿qué? Maledicencia. Maledicencia. O sea, malas palabras, palabras blasfemas, palabras que ofenden, agreden no solamente al interlocutor, sino además a Dios. Ya hay un acto fuera de control, salirse de sus casillas, ya hay insultos, para luego entonces caer en toda malicia. Y la palabra malicia es malignidad. No lo que nosotros llamamos malicia, ¿no? Decimos esa persona sí es maliciosa, ¿no? Como que está en la jugada. No, malicia es, de acuerdo a la palabra original, es la esencia misma de la maldad.
Es el diablo personificado. Es el diablo controlando el carácter de esa persona, pensando ya en cosas malas, contrarias a la voluntad de Dios. Y dice así: el control del carácter del cristiano no solamente es quitar estas cosas, sino poner otras cosas. Y nos dice que debemos poner ¿qué? La benignidad, ser benignos con otros, unos con otros. Interesante porque le está escribiendo a la iglesia. Y cuando dice unos con otros, ¿a quién se refiere? Entre nosotros, básicamente. Debemos ser benignos con todos, con cada una de las personas que nos rodean en cualquier lugar, pero fundamentalmente entre nosotros, como hermanos, dice su palabra. Debemos ser benignos, bondadosos con cada uno de nosotros, mostrar bondad, pero además dice mostrar misericordia. Misericordia. Ser compasivos incluso con el pecado del hermano. Ser compasivos, que no significa ser tolerantes, pero sí misericordiosos en el sentido de amar al hermano a pesar de esa dificultad. Orar por él, exhortarlo, no relegarlo. Pero luego dice, perdonándoos unos a otros, ¿por qué razón? ¿O de qué manera? Como Dios también os perdonó a vosotros. Entonces, hermanos, si quisiéramos colocar una lista, por así decirlo, de cosas que debemos desarrollar en nuestro carácter, deberíamos tener en cuenta estas que son y hacen parte de las características de un creyente, del carácter, de la conducta de un creyente. El apóstol Pablo pudiera hacer referencia de muchas más, ¿cierto? Y nosotros pudiéramos hacer referencia de muchas más. Sin embargo, pues en su soberanía Dios estableció o permitió que el apóstol escribiera estas, a lo mejor porque son las más complejas de desarrollar en nuestro carácter, ¿no? La pasividad, el amor, la misericordia, la bondad, el control sobre nuestras emociones, sobre nuestras palabras, el sacar de nosotros raíces de amargura. Y nuestra oración permanente es para ello, hermanos. Escuchaba hace días que alguien decía que la vida cristiana es toda por gracia, porque somos salvados por gracia, pero también somos transformados por gracia, ¿cierto? Es lo que nos dice la palabra del Señor, que Él coloca en nosotros el querer como el hacer, no por nuestra buena voluntad, sino por su buena voluntad, por la voluntad de Él, por su buena voluntad. Así que dígame al Señor que nos ayude y que cada día nos coloque el deseo de glorificarle con nuestra conducta. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ti. Tantas cosas tan elementales, Señor, que están allí plasmadas en este texto, Señor, y que muchas veces luchamos para sacarlas de nuestro corazón, Señor. Pero sabemos también que tu Santo Espíritu, Dios, es el que obra en nuestros corazones, llevándonos a la convicción de pecado. Cada vez que fallamos, te fallamos a ti, Señor, para pedir perdón, para arrepentirnos de nuestra maldad y para reconvenir, Señor, nuestra conducta, nuestro andar delante de ti, Señor. Te damos a ti las gracias, porque eres tú el Dios bueno que me salvó, Señor, pero también el que está transformándonos cada día, Señor, en nuestra forma de hablar, de caminar, de andar, de vivir, Señor, para tu gloria. Y de tal manera, Señor, que tu nombre sea exaltado siempre y en todo lugar. Te damos gracias, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.